Bien, aquí estoy bien de regreso. Este es el plano, como ustedes pueden ver. ¿Ven? Entonces yo estaré utilizando el transistor 2N2222A, que como ya habíamos visto, su ganancia es de 100, o el HFE o el beta es de 100. Cualquiera de las denominaciones que yo utilice es lo mismo, indica lo mismo. Ahora, esta configuración que ustedes ven aquí es la configuración para saturar un relé. Como ven, aquí no hay ninguna resistencia de emisor, no hay ninguna resistencia de colector, mucho menos una segunda resistencia en la base. Entonces yo no estoy utilizando el transistor para amplificación. Aunque de igual manera, si sería para saturación, podría colocar, aunque solo es un relé, como pueden ver aquí, solo es un relé, no hace falta colocar una resistencia de emisor aquí, pero lo podría colocar. No hace falta que sea tan grande la resistencia de emisor, podría ser de unos 0.1 ohmios, 0.01 ohmios, 1 miliohmio, pero lo importante es que soporte la potencia de la corriente que nosotros queremos manejar a través del colector. Bien, entonces aquí tenemos la R de base, como pueden ver aquí, que va conectado al positivo de esta fuente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que son 5 voltios, pero yo voy a utilizar 12 voltios, da igual, esto simplemente es un ejemplo. Obviamente, si cambio el voltaje de la fuente, pues obviamente tengo que volver a recalcular cuánto sería la corriente de la base y cuánto sería la resistencia para la base. Como dijimos, que la resistencia para la base era de 565.000 K o 565.000 kiloohmios. Ahora, esta es la bobina del relé, veamos ahí, que también viene conectado al positivo. Vemos este cable, ahí, ese cable que ustedes ven ahí, que está de color verde, y esto que está aquí es la bobina, ¿de acuerdo? El otro pin de la bobina se conecta al colector del transistor, ¿sí? Como podemos ver, aquí está, este es el colector, el emisor, y obviamente esta es la base, ¿de acuerdo? Y esta es la resistencia de base. Con esta configuración ya saturamos lo que es el transistor como tal. Ahora pasemos a la etapa, se me voy un poquitito, a la etapa de potencia, digámoslo así. En este caso no va a ser nada de potencia, simplemente este motor que ustedes ven aquí, que consumirá solo 1 amperio. Entonces en realidad esto soporta 5 amperios, pero depende de qué motor utilice, obviamente de qué fuente utilice. Aquí no tiene mucha importancia porque esto está aislado por la bobina del relé. Como pueden ver, este es el COM, el normalmente es cerrado y el normalmente abierto. Cuando yo energice la bobina, cuando yo presiono un switch, aquí no lo dibujé, cuando yo presiono un switch, la corriente de base vendrá por aquí, alimentará el transistor y obviamente esto funcionará. Si esto funciona, fluirá corriente a través del colector y obviamente a través de la bobina. Y este conector que ustedes pueden ver aquí, que está ahora mismo conectado en el normalmente cerrado, pasará al normalmente abierto y energizará nuestro motor, que está conectado también a tierra por este pin, haciendo que el motor gire o obviamente funcione. Luego veremos otra configuración del relé, obviamente con esta misma configuración, pero aquí va a cambiar, donde podremos saturar dos motores, digámoslo así, entre comillas en serie, pero en realidad cuando el transistor no está saturado y el relé tampoco está energizado a la bobina, uno de los motores se encenderá, y cuando el transistor se sature y la bobina del relé se energice, uno se apagará y el otro funcionará. En este caso solamente ustedes ven un solo motor, pero ya pasaremos al segundo ejemplo. Como pueden ver, aquí en el COM yo tengo la fuente. A ver, no lo coloqué, lo voy a colocar. Veamos, puede ser los 12 voltios o 5 voltios. Eso no importa. Como dije, esto está aislado a través de la bobina. Estos 12 voltios o 5 van a venir por aquí hasta el COM, y del COM van a pasar al normalmente cerrado,
que obviamente no tiene conectado nada y obviamente el motor que está hacia allá no va a funcionar. Pero ahora cuando yo energice la bobina a través de la saturación del transistor, aquí va a haber 0 voltios. Aquí. Entre colector y emisor del transistor habrán 0 voltios. Básicamente sería así. Voltaje, colector y emisor serán igual a 0 voltios. Y el máximo del voltaje, o sea, los 12 voltios o 5 o el voltaje que yo utilice para saturar esto, para hacer que el circuito funcione, caerán en la bobina del relé, provocando que obviamente fluya corriente aquí y obviamente el voltaje máximo caiga en la bobina del relé y esto funcione. Ahora, esta es otra fuente, o también podría ser la misma fuente que utilizo para alimentar el transistor y el relé, pero aquí en el gráfico simplemente lo puse como otra fuente. Vendrá aquí y cuando este switch se mueva, fluirá fluirá la corriente hacia aquí y de regreso hacia el motor. Entonces, ahora pasaremos a otro circuito. Ya hemos visto este circuito, como pueden ver. ¿Ven? Aquí les voy a mostrar el motor, ahí lo pueden ver. Ahora pasemos a un circuito donde yo les había dicho que hay dos motores y que cada cierto tiempo donde el relé funciona y no funciona, se prenderá un motor y luego se prenderá el otro. O sea, funcionará uno y funcionará otro. Entonces pasemos a ese plano y luego ya veremos la parte práctica con los dos ejemplos, utilizando un motor y dos motores. O también podría ser dos bombillos, dos bombillos ya sea de moto, dos LED, el comportamiento sería el mismo.